A ver, nos hemos dado cuenta de que algo está cambiando en Internet. La web abierta, esa que conocimos, bueno, se está desvaneciendo. Y aunque suene a película, la verdad es que estamos de alguna manera en medio de la escena de un crimen digital. Las pistas están por todas partes. Y hoy, bueno, hoy vamos a seguirlas para ver si descubrimos qué está pasando. Y la primera pista es súper reciente, y a simple vista parece, pues, inofensiva. Seguramente ya lo oyeron. OpenAI anunció que ahora aplicaciones como Canva o Spotify pueden vivir, digamos, dentro de ChatGPT. Suena algo innovador, ¿no? El futuro y todo eso. Pero, si nos ponemos a mirar con lupa, esto podría ser ni más ni menos que el arma del delito en esta historia. Vamos a decirlo sin rodeos. La web, ese universo increíble, lleno de sitios independientes, todos conectados, se está extinguiendo, se está apagando. Y ojo, esto no es algo que pasó de un día para otro, ¿eh? No, esto parece ser el resultado de un plan que lleva años en marcha. ¿Y quién es el principal sospechoso? Pues irónicamente, es una tecnología que muchísima gente usa todos los días, la inteligencia artificial. Piénsenlo, no es solo una herramienta más. Podría ser la fuerza que está ahora mismo construyendo los últimos muros, esos que van a terminar de encerrar toda esa información que antes era libre. Ok, para entender lo que pasa ahora, tenemos que hacer de detectives. Hay que volver al pasado y empezar a seguir el rastro, porque como decíamos, la web no se cerró así, de golpe. Fue un proceso lento, muy calculado, de centralización. Así que vamos a reconstruir los hechos. Todo empezó en la era de los .com. ¿Se acuerdan? Era como el salvaje oeste, un universo de sitios independientes, cada uno por su lado. Pero después llegó la era de Google. Y de repente, un solo guardián tenía las llaves de casi todas las puertas. Y ya para rematar, vino la era de las apps, que nos encerró a todos en estos jardines amurallados que tenemos en los celulares. Y claro, en la era de Google, las reglas del juego cambiaron por completo. De repente, el objetivo ya no era tener el mejor sitio web, el más creativo. No, el objetivo era caerle bien al algoritmo de Google. El SEO se convirtió en la ley. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tuvo que empezar a jugar ese mismo juego si quería sobrevivir. Y es justo aquí donde empezamos a ver cómo funcionaba este plan. Miren este dato. Para mayo de 2024 ya pasaba algo increíble. Más de la mitad, más del 50%, de las búsquedas en Google terminaban ahí mismo. La gente no hacía clic en ningún otro sitio. La respuesta estaba ahí, en Google. Pero esperen, que la cosa no paró ahí. Hoy esa cifra ya se disparó a casi el 70%. O sea, Google ya no es una ventana para asomarse a la web. Se convirtió en una especie de aspiradora gigante que se chupa el contenido de millones de sitios y te lo sirve en bandeja como si fuera suyo, y sin que tengas que salir de su ecosistema. Y el siguiente paso en este encierro fue brillante, por lo simple que fue. De repente, la web dejó de ser un lugar que uno visitaba para convertirse en una app que uno instalaba. ¿Ven la diferencia? Con ese pequeño cambio, toda nuestra vida digital se mudó. Pasó de un espacio abierto a un montón de celdas privadas en nuestros teléfonos. ¿Y los números? Bueno, los números no mienten. Piénsenlo. Casi 9 de cada 10 minutos que pasamos en el celular los pasamos atrapados dentro de alguna aplicación. La puerta a la web abierta, o sea, el navegador, ahora es una ventanita que casi no usamos, apenas un 12% de nuestro tiempo. Pero el agujero del conejo es todavía más profundo, porque dentro de ese universo de apps, resulta que 3/4 partes de nuestro tiempo se lo regalamos a solo 5 gigantes. 5. Así que no, ya no es una web de millones de sitios. Es básicamente un oligopolio de unas cuantas corporaciones que dictan nuestra experiencia digital. Pero es justo aquí donde el caso da un giro. Porque resulta que el cierre de la web no es un evento aislado. No, es solo un síntoma. El síntoma de una enfermedad mucho más grande. Una tendencia mundial hacia la consolidación y la uniformidad. Solo hay que mirar alrededor. No es solo algo que pasa en Internet. Estamos viviendo en medio de lo que podríamos llamar la gran homogeneización. Los autos cada vez se parecen más entre sí. Las tiendas son las mismas en todas las ciudades. Hasta la ropa, la música, todo está perdiendo su diversidad. Se está volviendo todo como predecible, ¿no? Un poco gris. Pensemos en los autos. Hace unas décadas, las calles eran un arco iris. Hoy son un mar de blanco, negro y gris. Esos colores vibrantes, los que se arriesgaban un poco,
Pues prácticamente desaparecieron. Y es el reflejo perfecto de cómo estamos perdiendo la diversidad no solo en la pantalla, sino en la calle. Y esta misma consolidación está, literalmente, ahogando la economía. En los años 80, la mitad del dinero de las ventas al por menor se quedaba en los negocios locales. Hoy, esa cifra se cayó al 25%. El resto se lo llevan las megacorporaciones, dejando mucho menos espacio para lo que es único, para lo independiente. Y bueno, volviendo a la web, llegamos a la que quizás es la prueba más inquietante de todas. En 2024, por primera vez en la historia, cruzamos una línea que parecía de ciencia ficción. A día de hoy, la mayoría de los usuarios de Internet no son humanos, son bots. Sí, máquinas hablando con otras máquinas en una especie de red fantasma. Pero justo cuando todo parece más oscuro, aparece un testigo inesperado en este caso. Una industria entera que se enfrentó al mismo monstruo de la centralización y le ganó. Y su historia, la verdad, nos da un poquito de esperanza. Estamos hablando del periodismo. A ver, hagamos memoria. Hace no tanto tiempo, un grupito de periódicos y canales de tele decidían que era noticia y que no, punto. Pero hoy ese monopolio se rompió. Ahora hay periodistas independientes financiados directamente por la gente que los lee en plataformas como Substack o Patreon y están creando un ecosistema de voces mucho más diverso y libre. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este análisis. Si el periodismo pudo darle la vuelta, si pudo rebelarse contra el monopolio y volverse a descentralizar, ¿por qué no podría pasar lo mismo con la inteligencia artificial? Quizás, y solo quizás, la centralización no es nuestro destino final. Y así llegamos al final. Pero ojo, el caso sigue abierto. No hay un veredicto. Estamos parados justo en una encrucijada digital. Y el camino que elijamos de aquí en adelante va a definir el futuro, no solo de la web, sino también de la IA. Tenemos dos caminos posibles. Uno nos lleva a un futuro cerrado. Un mundo donde nuestra única ventana a la información es una conversación con una sola IA gigante y de una empresa. El otro camino, ese nos lleva a un ecosistema abierto. Una web impulsada por muchísimas IAs diversas, de código abierto, que mantenga vivo ese espíritu de independencia con el que nació Internet. Al final, la pregunta que va a definir la próxima era digital es bastante simple. ¿Qué preferimos? ¿Un universo de posibilidades o una simple conversación con una única máquina? El jurado todavía está deliberando, y de alguna manera ese jurado somos todos nosotros.